Hola a todos, en este video voy a explicar de manera clara y ordenada las 5 fuentes principales de las obligaciones establecidas en el artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano. Como introducción tenemos que las obligaciones pueden nacer de diferentes causas reconocidas por la ley. El artículo 1453 del Código Civil ecuatoriano establece 5 fuentes, como el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Estas fuentes pueden clasificarse según si dependen de la voluntad de las partes. Como primero tenemos el contrato. Su definición legal, según el artículo 1454, contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Características: acuerdo de voluntades, genera efectos jurídicos y puede ser bilateral o unilateral. Nos dice también contrato o convención es un acto por el cual dos o más personas se acuerdan en crear, modificar, transferir o extinguir una obligación. En palabras más simples, es un acuerdo de voluntades que genera efectos jurídicos. Por ejemplo, cuando dos personas celebran un contrato de compra-venta, una se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar un precio. Según la doctrina del autor Arturo Alessandri, señala que el contrato tiene como elemento esencial el consentimiento y que se perfecciona cuando las partes están de acuerdo sobre la cosa y el precio. El cuasicontrato. Su definición legal según el artículo 1467, hecho voluntario que genera obligaciones sin existir contrato. Sus características: no hay acuerdo previo, genera efectos jurídicos entre partes. También nos dice que es un hecho ilícito y voluntario que produce obligaciones sin que haya un contrato entre las partes. Un ejemplo típico es la gestión de negocios ajenos, donde una persona actúa voluntariamente en beneficio de otra, como cuidar una casa mientras el dueño está ausente, generando responsabilidades legales aunque no exista contrato. Según la doctrina, el jurista Planiol, el cuasicontrato se caracteriza porque el agente actúa sin mandato, pero su acción beneficia a otro, y por eso generan efectos jurídicos. Ahora tenemos el delito. Su definición legal según el artículo 2214, el que ha cometido un delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. El delito civil es un hecho ilícito cometido con intención de causar daño. Como nos dice según el artículo 2214 del Código Civil, quien causa daño a otro de manera dolosa, es decir, con intención, está obligado a indemnizarlo. Por ejemplo, si alguien destruye intencionalmente una propiedad ajena, debe responder civilmente por los daños causados. Según la doctrina de Giorgio Gatti, afirma que el delito es una conducta antijurídica que genera una obligación de reparar el daño y esta responsabilidad puede coexistir con la penal. El cuasidelito. La definición: hecho ilícito causado sin intención, pero con culpa o negligencia. El cuasidelito también es un hecho ilícito, pero a diferencia del delito, no hay intención de dañar, sino negligencia o imprudencia. Está regulado por el mismo artículo del 2214 del Código Civil. Por ejemplo, si alguien maneja su vehículo distraído y causa un accidente, aunque no haya querido dañar, debe responder por su culpa o descuido. Según la doctrina de Claro Solar, el cuasidelito se basa en la culpa civil, no en el dolo. Por eso, el autor dice que toda la persona debe responder por los daños que cause, aunque no haya querido causarlos.
Y por último, la ley. Su definición es la fuente de obligaciones impuesta por normas jurídicas sin necesidad de voluntad de las partes. Sus características: la obligación nace directamente de la ley, no se necesita acuerdo ni acción previa. Finalmente, la ley como fuente de las obligaciones se refiere a que haya situaciones en las que una norma jurídica impone una obligación sin necesidad de acuerdo ni hecho voluntario. Por ejemplo, la ley obliga a los padres a mantener a sus hijos menores de edad, aunque no haya contrato ni cuasi contrato. Según la doctrina de Jean Domat, la ley es la fuente más sólida porque emana de la voluntad del legislador y por tanto impone deberes jurídicos de forma general y obligatoria. En resumen, el Código Civil ecuatoriano reconoce 5 fuentes principales de las obligaciones: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Cada una de estas figuras generan consecuencias jurídicas y están reguladas tanto por la legislación como por la doctrina que nos ayude a entender mejor su aplicación. Y en conclusión, las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Algunas dependen de la voluntad, otras de hechos o normas. Todas generan efectos jurídicos y están regulados en el Código Civil. El reconocimiento de estas fuentes es esencial para cualquier operador jurídico. Gracias.